Consciente Colectivo presenta. Escena 1, interior, habitación de Margot, tarde. La habitación permanece a oscuras. Solo una luz ingresa por una ventana superior, trazando una diagonal de un amarillo cadmio oscuro. La franja resalta el borde de una cama de sábanas desordenadas y la esquina de una mesa de noche, en madera caoba. Apenas se percibe todas las dimensiones de un espacio de características barrocas, donde se desconoce todos los elementos aglomerados y apilados en la recámara. Sin embargo, la oscuridad se desdibuja tenuemente, con una nueva luz que marca una diagonal contraria a la de la ventana. Margot, de 15 años, ingresa al cuarto. En principio, solo se aprecia su silueta, a veces más definida que en otros momentos cuando en su caminar agitado se aleja o se acerca de la fuente de luz. Finalmente, se sienta en la cama con la espalda contraria a la ventana. Su cabello largo presenta distintas tonalidades debido a la poca homogeneidad de la luz en toda la superficie de su pelo. Así como también se perciben las variaciones de tonalidades en las líneas rojas que bordean los cuadros grises de su jardinera de colegio. En un movimiento brusco, pero poco improvisado, se realiza un apresurado peinado semirrecogido. Este ajuste permite observar su rostro pálido, juvenil y alicaído. Su mirada, antes posada en la mesa de noche al costado de la cama, se dirige al origen de la luz tenue. Margot se levanta y se aleja en la oscuridad. Se escucha la puerta cerrarse y la habitación pierde luminosidad. Margot regresa al borde de la cama y vuelve a posar su mirada en la mesa de noche. En otro movimiento veloz, abre una pequeña gaveta de la mesita y saca una caja rectangular metálica desgastada con la inscripción Band-Aid sobre una cruz roja ajada. De la caja saca una pequeña navaja con una recubierta de carey. Desliza la cuchilla y ésta refleja la luz de la ventana que cubre a Margot. De la misma caja, con cuidado, saca un pequeño envase de antibacterial escarchado. Derrama un poco del líquido en el borde de sus dedos. Luego toma la navaja y humedece el borde con delicadeza, evitando los movimientos desapacibles en el lado filoso de la cuchilla. Cuando termina su procedimiento, con la mano contraria a la navaja, se levanta la falda de la jardinera, corre hacia arriba el borde de la licra azul oscura y se aprecia, en la superficie de su piel, a pesar de la poca luz, varias marcas lisas y otras abultadas. Cicatrices de queloides, gruesas y otras más delgadas, en posiciones horizontales o verticales. Margot, con un trémulo movimiento de su mano, acerca la navaja a su pierna y se escucha un sonido seco y sibilante del fluir del aire en su boca, y luego, sin mucha espera, un quejido débil contenido. Sin duda, una dura escena de imaginar, una dura escena de leer. Hola a todos, bienvenidos a Consciente Colectivo, un podcast de dos psicólogos que buscan hacer a la colectividad más consciente de la salud mental. Mi nombre es Aarón Alzuru y estoy con Saray Ramírez, bienvenidos. Hoy, como ya suponen, por la escena que les leímos, hablaremos de autolesión, cortarse, como en la jerga popular le dicen. Pero cortarse no es suficiente para explicar la conducta autolesiva, hay mucho detrás de ella. Precisamente en este podcast vamos a hablar sobre eso. ¿Qué puede estar originando la conducta autolesiva? ¿Cómo se mantiene? Incluso vamos a hablar sobre algunos aspectos sobre terapias. Pero creo que hay que ir paso a paso. Lo primero es dar una buena definición de qué es autolesión. Así es. Según la Asociación Psicológica Americana, o en su abreviación APA, la autolesión es una acción o una conducta intencional y autodirigida. ¿Qué quiere decir autodirigida? Que la dirige el propio sujeto, que tiene como resultado la destrucción inmediata de los tejidos corporales.
es decir, que causa un tipo de lesión leve, moderada o grave sin llegar a la muerte. Este aspecto es importante ya que de la autolesión de la que les estamos hablando aquí es sin intención suicida. ¿Se puede presentar de diferentes maneras? Claro que sí. Cortes, quemaduras, rasguños, golpes, entre otros. En otras palabras, pues no es solo la acción de cortarse, sino que puede tener otras maneras de presentarse. Como lo llamamos en psicología, puede presentarse a través de otras topografías, pero la acción pues tiene el mismo resultado que es el herirse. Sí, precisamente eso que comentas me hace pensar un poco sobre la escena de Margot, que cabe resaltar es una escena ficticia escrita por nosotros para colocar cierto contexto al tema. Vemos que la autolesión la hace con una navaja, con algo filoso, y como nos estás mencionando, pudo haberlo hecho de otra forma, perdón, con otro instrumento, es decir, pudo haber utilizado quizás los golpes, quizás el fuego para herirse, pero lo cierto es que sin importar la topografía, es decir, sin importar cómo llega a lesionarse la persona, esa acción en sí es alarmante y debe ser siempre vista de este modo, una alerta. Por eso no debe ser apreciada, digamos, esta conducta como una acción banal, carente de sentido. Usualmente se cree que la persona que comete una autolesión lo hace para llamar la atención o por una moda adolescente. Y eso no es así. Aquí en el podcast señalamos categóricamente que no es cierto. La autolesión es una problemática muy seria. Entonces, creo que nos da pie a empezar a preguntarnos qué puede explicar una conducta así, qué puede explicar que Margot haya cometido una conducta así. Aunque creo que hay que hacer un paréntesis acá y es indicarles que toda la información que le estamos brindando en este podcast viene de estudios científicos recientes, al menos de los últimos 5 años, y solemos escoger revisiones sistemáticas o metaanálisis que son artículos científicos que reúnen muchos artículos científicos sobre un mismo tema, compilan toda la información y producen unas conclusiones en función de toda esa información. En base a eso, en base a esas conclusiones, nosotros elaboramos este podcast con el fin de transmitir la información más idónea, la información más reciente sobre esta temática en particular. Exacto, entonces pues basados en esa información científica, podemos encontrar que se aclaran dos grandes propósitos o dos grandes categorías que nos pueden dar luz hacia una explicación sobre la autolesión. Por un lado tenemos las posibles razones intrapersonales y por otro lado tenemos las interpersonales. Enfoquémonos primero en la intrapersonal, es decir, dentro de la persona. Lo que aquí sucede es que puede ser que la persona desea regular sus emociones, ya que algo interno le está molestando. O lo que puede suceder también es que la persona a través de la autolesión desea autocastigarse. Pero pues bueno, vamos a ir paso a paso. Cuando la persona desea regular sus emociones, sucede que la persona presenta algún tipo de problema. Un problema ya sea a nivel de sus amistades, con su familia, con su pareja, en el colegio, en su trabajo, inclusive cómo se está viendo y cómo se siente consigo misma. Entonces podemos decir que se autolesiona porque no sabe cómo lidiar con ese problema. No sabe cómo lidiar con esos pensamientos, aquel malestar, ese revuelto de emociones y busca en la autolesión apaciguar, tranquilizar ese estado emocional aversivo o displacentero. Por otro lado, pues tenemos que comete la autolesión con un deseo de autocastigarse. Si bien aquí también está regulando un malestar emocional, un revuelto de pensamientos, de emociones, esto va orientado hacia la culpa, que es pues lo que lo diferencia de lo que ya vengo hablando. Aquí pues se ve un juicio constante, pensamientos como no sirvo, no soy suficiente, no valgo nada, etcétera. Es decir, la autolesión tiene un propósito de castigar algo que a la persona pues no le agrada de sí misma. El otro caso que también está enmarcado en la regulación emocional es la autolesión con el fin de buscar placer. Yo sé que de pronto esto puede sonar raro para algunos y otros se estarán preguntando
¿En serio alguien se lesiona para sentir placer? Pero pues no se engañen. O sea, si bien la persona que se autolesiona busca placer, busca un estado de agrado y consigue con la herida una sensación intensa que relaciona con algo positivo, pues esto también precisamente nos habla y nos abre una visión de que hay otra problemática. Por ejemplo, nos podemos hacer las siguientes preguntas. ¿Qué está ocurriendo en su entorno que no está consiguiendo o percibiendo agrado? ¿Qué sucede con sus relaciones personales? ¿Qué pasó con su vida? ¿Por qué razón está ocurriendo heridas para sentir algo intenso? ¿Qué es lo que está haciendo a su realidad afectivamente monótona para recurrir a la autolesión? Tengan en cuenta, como ya hemos empezado a mencionar, que la autolesión es una alerta, es una señal acerca de otras problemáticas pues que no han sido resueltas y lastimosamente desencadenan en esta acción. Entonces exige que todos nos preguntemos qué es lo que está pasando, qué se ha hecho o qué se ha dejado de hacer. En ese orden, la otra categoría macro que puede explicar la conducta autolesiva son las razones interpersonales, es decir, las relaciones con el otro. La autolesión se hace por el vínculo con otro. Hay varios escenarios que hay que plantear para entender un poco cómo el otro puede influir en la autolesión. Por ejemplo, las heridas que se propicia una persona para mostrarle a otros su dolor, su incapacidad para lidiar una situación en particular. Ahora no sé, pensando me viene un ejemplo, podría ser un niño, una niña que se araña el cuerpo o la cara incluso para hacerle entender a sus padres, a su cuidador, a alguien que no quiere ir al colegio, al jardín o a la guardería. Y hace ver que este daño lo hace para pedir la atención de ese cuidador en un momento en particular con el fin de demandar algo. Y en este caso es demandar y decir no, no quiero ir a ese lugar. Otro caso que también podemos mencionar interpersonal puede ser autolesionarse para castigar a alguien más. Es decir, tiene un objetivo de señalarle o hacerle entender a alguien más su dolor, pero castigándolo. Una persona que se agrede porque no soporta a la otra persona. Estas escenas que se presentan en conflictos matrimoniales o en las relaciones afectivas, donde hay este tipo de pensamientos como me voy a herir porque me hiciste mucho daño, porque me engañaste, porque me hiciste que nos divorciáramos, etc. El otro caso puede ser porque alguien en mi comunidad, alguien en mi grupo, alguien que yo valoro, lo hace. Mis amistades, aquellos íconos que son significativos para mí, lo hacen. Y aquí quiero ser enfático en esto. Este último caso, es decir, por razones sociales si se quiere, es el caso más inusual, es atípico, pero aún así hay que mencionarlo. De hecho, los casos más comunes, si planteamos entre común y no común, son las autolesiones por causas intrapersonales dentro del sujeto. Las interpersonales son un poco menos común y son bien particulares. Pero como ya hemos mencionado, y no nos cansaremos de comentarlo aquí en el podcast, cualquiera que sean las causas de esta conducta requieren ser atendidas. Son una alarma y deben ser atendidas por el personal pertinente, es decir, psicólogos o psiquiatras. También creo que es necesario aclarar que estas causas, sean intrapersonal o interpersonal, no son excluyentes, pueden estar combinadas. Es decir, una persona puede cometer una autolesión por un aspecto interpersonal y también por una razón intrapersonal. Eso complejiza, por supuesto, la conducta autolesiva, pero no significa que no suceda. Tienes razón y creo que también mientras escuchan este podcast, sería bueno que pues cada uno se tome un momento para pensar de pronto qué razón o qué hay de fondo de esto que les hemos explicado, con que se están sintiendo identificados o bueno, también puede ser una herramienta para ayudar al otro y entender la razón que existe a fondo. Y pues adicional a esto, quiero agregar
algo y es resaltar un aspecto de esta conducta y es que como en la cena de Margot, pues las personas pueden autolesionarse varias veces. En psicología existen varios enfoques que pueden explicar la repetición de la autolesión. Sin embargo, pues aquí les hablaremos desde el enfoque de la psicología conductual. Este indica que reincidir en la autolesión se debe al procedimiento de reforzamiento. Puede ser, pues dependiendo del caso, reforzamiento positivo o reforzamiento negativo. Y pues no queremos como complejizarles tanto este tema, pero en definitiva podemos decir que el reforzamiento positivo es cuando una conducta añade algo al ambiente, es decir, cuando la persona se autolesiona, obtiene algo que no estaba presente en su entorno. Por ejemplo, se autolesiona con el fin de obtener atención o obtener esa sensación que les mencionaba hace un momento, esa sensación de placer. Y ese resultado, ese fin que obtienen, pues hace que la conducta se haga cada vez más frecuente. Si nos ponemos a pensar, pues esta explicación cobra sentido. Al autolesionarme y obtener ese placer o esa atención que antes no conseguía con otros medios, pues lo voy a seguir haciendo, porque eso es lo que, mi fin, ¿sí? Lo que quiero, lo que deseo. En cuanto al reforzamiento negativo, se entendería como esa acción que elimina o que aleja, que distancia, algo que se encuentra en el ambiente interno o externo. Aquí hago un paréntesis. ¿Por qué decimos interno y externo? Porque nosotros también somos ambiente para nosotros mismos. Y pues externo, en nuestro contexto, ¿sí? Quien nos rodea. Entonces, se quiere eliminar eso que la persona percibe como desagradable, como molesto, como inadecuado. Entonces, la persona se autolesiona para alejar, escapar o evitar aquellos estados emocionales, esos juicios o esos pensamientos incómodos que resultan insatisfactorios para la persona, ¿sí? La persona simplemente pues ya no quiere tenerlos ahí. Y como en la autolesión se encontró ese efecto de escapar o evitar la presencia de ese malestar, pues la persona sigue realizando la conducta con frecuencia. Entonces, estos dos procedimientos nos abren y nos dan espacio para entender un poco más por qué se sigue manteniendo, por qué sigue ahí, por qué es tan difícil eliminarla, por qué si he intentado esto, lo otro no se va. Pues bueno, esto podría darnos un poco más de luz en ese aspecto. Sí, precisamente si nos vamos dando cuenta con toda esta información que vamos transmitiendo, nos percatamos que la conducta autolesiva es cada vez más compleja. Precisamente esto indica que el psicólogo o la persona de la salud que atiende casos de autolesión debe considerar varios aspectos, varios factores que pueden estar influyendo en la conducta autolesiva y que están ayudando incluso a mantener, como nos contaba Saray, esta conducta. Pero bueno, quisiera precisar otro aspecto y es que si ampliamos un poco el foco de esta conducta, nos podemos empezar a preguntar qué factores o eventos o situaciones pueden facilitar la aparición de la conducta autolesiva. Es decir, cuáles son los posibles factores de riesgo que aumentan la probabilidad de que alguien, como Margot, por ejemplo, o un familiar, un vecino, acuda a la autolesión para lidiar una problemática, sea intrapersonal o interpersonal. Entre ellos se identifica específicamente en la atención psicológica o en los estudios de psicología que uno de los posibles factores puede ser altos niveles de ansiedad, es decir, contextos que tienen múltiples eventos estresantes para la persona. Por ejemplo, algún tipo de abuso físico, psicológico o sexual. Estos usualmente vinculados a situaciones de la infancia. También pueden ser prácticas inadecuadas de los padres, de los cuidadores. Me refiero a la forma como tratan a sus hijos o la forma como se vinculan afectivamente a ellos. Es importante que sean adultos o padres o cuidadores afectivos, cariñosos y con buena comunicación hacia el niño, hacia sus hijos. Así como también un factor podría ser la ausencia de figuras de autoridad en el hogar, padres ausentes, por ejemplo.
También se puede presentar por algún tipo de déficit en habilidades sociales o una tendencia a ser impulsivo. Pero bueno, la intención aquí en el podcast no es hacer una especie de lista de posibles facilitadores que hacen que una persona se autolesione, sino más bien hacernos un llamado. Fíjense que hay muchos factores. Por lo tanto, empezar a preguntarnos qué tanta influencia tengo en la persona que se autolesiona o qué influencia han tenido otros en mi conducta que soy yo quien se está autolesionando. Además, tener como en cuenta qué, qué responsabilidad tenemos los demás frente a la salud mental de nuestros familiares, amigos, conocidos. Nosotros también somos ambiente, como decía Sarai, somos contexto del otro. También influimos en la salud de los demás. Entonces preguntémonos qué estamos haciendo, cómo estamos ayudando o cómo no estamos ayudando. Esto que nos mencionas, pues nos hace darnos cuenta de que la autolesión esconde entonces una complejidad mayor y que así mismo pues debe ser atendida de inmediato. Por ejemplo, se sabe que esta conducta puede cohabitar, puede estar junto a problemáticas muchísimo más complejas. Les mencionaría algunas: trastornos del estado de ánimo, trastornos de regulación emocional o de ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria, bulimia, anorexia, consumo de sustancias psicoactivas, trastornos de la personalidad como el trastorno límite, en fin. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que la presencia de la autolesión no solo necesita atención por la herida física de la persona, sino que además de esta atención física que se requiere, pues debe haber una evaluación psicológica, porque la persona puede presentar otro trastorno, otra problemática subyacente. Es importante hacer un alto y mirar el problema que hay de fondo, problema que puede requerir muchísimo más tiempo y atención por parte de expertos en la salud mental, ya sean pues psicólogos o psiquiatras. Sí, precisamente a esto que comentas, eh, podemos trasladarlo un poco a la escena de Margot y si bien no podemos percibir si tiene otro trastorno, si presenta otra problemática mucho más compleja, podemos saber que, que Margot tiene 15 años y que esas conductas que está realizando requieren una atención inmediata de expertos en salud mental, una atención de sus cuidadores, precisamente porque es menor de edad. Pero también esa edad de 15 años no es al azar. De hecho, la adolescencia es el periodo de edad donde se encuentra mayor número de personas que realizan la conducta de autolesión. Se dice que aproximadamente el 40% de los adolescentes ha realizado una conducta autolesiva alguna vez. El adulto joven, es decir, ese joven universitario, entra en un porcentaje del 30%, es decir, 30% de esa población puede estar presentando algún tipo de conducta autolesiva. Y entre el 15 y 20% de los casos lo realizan los adultos. Es decir, que no es una conducta excluyente o que solamente se presenta en la adolescencia, también lo pueden presentar adultos. Y asimismo, eso no significa que los niños o los preadolescentes no estén incurriendo en la conducta autolesiva. De hecho, se comenta que el inicio de la autolesión puede estar antes de los 12 años. De hecho, aún todavía no es tan claro si hay más casos entre los 12 y 14 años o entre los 15 y 17. O sea, fíjense, es bien compleja. Es una conducta que puede, digamos, desplazarse o estar presente desde la infancia hasta la adultez. Es así, tampoco es azaroso que en el caso de Margot, pues el personaje sea una mujer. Se suele decir que nosotras las mujeres pues somos el género que tiene más casos de la autolesión. Sin embargo, pues a todos los que nos escuchan les queremos decir que esto no es del todo cierto. Ciertamente parece que las mujeres son las que se autolesionan con mayor frecuencia cortándose. Pero ojo, esto no quiere decir que los hombres pues no presenten esta conducta. Los hombres que reportan autolesión usan otros métodos para hacerse daño, golpear una pared, hasta herirse, quemarse, entre otros. Como hemos venido hablando, diferente topografía, pero la función pues sigue siendo la misma. Conductas que igualmente necesitan atención.
Además, la diferencia entre si hay más mujeres que se autolesionan u hombres, pues puede radicar un poco en cómo se divulgue la autolesión. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Pues que las mujeres, por temas de crianza, de culturales, pues suelen ser más expresivas o solemos ser más expresivas. Aquí digo, pues la mayoría de mujeres, sé que algunas, pues no son así. La mayoría de nosotras externalizamos un poco más, contamos mucho más las cosas. Entonces es probable que haya muchos hombres que se hayan autolesionado, pero que simplemente no lo hayan dicho. Sí, precisamente teniendo en cuenta esto que estás comentando, aprovecho para señalar que, bueno, sabemos que nuestra sociedad es un poco más compleja que lo binario, es decir, hombre o mujer. Lo digo porque últimamente se ha tratado de indagar en el tema de la autolesión como una problemática también presente en comunidades de identidad diversa, orientación sexual variada. Se ha hallado que las personas monosexuales, es decir, tanto consideradas heterosexuales como gays y lesbianas, presentan menos números de casos de autolesión que personas bisexuales. Además, se presume de alguna forma que esto se debe al juicio y el estigma que sufren las personas bisexuales por parte de la postura de los monosexuales, es decir, gays, lesbianas y heterosexuales generan un juicio, un distanciamiento, enajenan a las personas bisexuales y eso genera, ese distanciamiento puede facilitar la aparición de conductas autolesivas. Sin embargo, cuando se evalúa esta conducta entre homosexuales y heterosexuales, se identifica que la homosexualidad frente a la heterosexualidad presenta más casos de autolesión. Teniendo en cuenta esto que nos acabas de mencionar y bueno, de todo lo que hemos venido hablando, nosotros hemos tratado de mostrarles, de plantearles un escenario duro, pero con una visión amplia. ¿Por qué? Porque queremos transmitirles que la autolesión es una problemática que debe ser atendida con la seriedad del caso y hemos insistido que la ayuda profesional es necesaria. Por eso, si quien nos está oyendo se ha autolesionado, si recientemente lo ha hecho, o si es una persona que sabe de algún familiar, de algún hijo, un sobrino, un amigo, alguien cercano que está incurriendo en esta conducta, en serio les decimos, debe buscar ayuda pertinente. Además, quiero que pues sepan que existen múltiples terapias que entre sus componentes trabajan temas que pueden darle solución a esta conducta. A continuación, pues les mencionaré algunas. La terapia cognitivo-conductual, la reestructuración cognitiva, la activación conductual, la terapia dialéctico-conductual, la terapia en la mentalización, basada en la mentalización, la terapia de regulación emocional grupal, entre otras. Y nosotros con esto queremos animarlos a que busquen la ayuda necesaria. A todos nos ha pasado que un diagnóstico o un tratamiento médico no nos ha funcionado. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Buscamos otra opinión. Eso mismo debería suceder en la salud mental. Si se ha incurrido en la autolesión, lo mejor es buscar apoyo psicológico. Otro consejo que también aquí les damos, si usted ve a un psicólogo, pregúntele qué enfoque es, conozca qué terapia busca para ayudarle. Usted está en todo su derecho de conocer esta información. También les queremos decir, probablemente algunos ya hayan buscado ayuda y se frustraron porque no consiguieron los resultados, no les fue muy bien. Sabemos que esto puede ser difícil, pero no se rindan, o sea, sigan buscando la ayuda que necesitan. Sepa también usted que usted es un caso único, ¿sí? Usted es una persona única y puede ser que lo que le funcionó a su vecino, pues a usted no. Y tampoco tiene que frustrarse por eso. Siga buscando la ayuda pertinente. Sabemos que la puede encontrar. Y a los que conocen o creen conocer a una persona que se autolesiona, sigamos recordando que sí es un tema complejo, pero bueno, requiere ayuda y de mucha valentía para buscar la solución. Entonces no se avergüence. Si tiene sus dudas de alguien, háblele, acérquese. Es muy frecuente que la persona que se autolesiona
Suele ser distante y evitar mostrar sus heridas. Prefiere mantenerlas ocultas. Por ejemplo, gente que usa ropa larga, muy arropada, así haya mucho calor. Las zonas frecuentes para herirse pues son piernas, brazos y estómago. Como les digo, zonas que se ocultan o que siempre están cubiertas. Sí, sin duda, creo que todo esto que mencionamos muestra cierta gravedad en la conducta, pero también ofrece salidas, ofrece una solución que no solo es la conversación y el vínculo familiar, sino también es la ayuda pertinente, como mencionabas. Y digamos que ya sabiendo las posibles terapias para tratar este tema, creo que es común preguntarnos cuál terapia es más efectiva. Lo cierto es que no se puede decir que una terapia en particular es mejor que otra por varias razones. En principio porque en la salud mental no se presentan problemáticas como una enfermedad típica, que con un medicamento la curas y te olvidas de eso. El bienestar en la salud mental requiere tiempo, requiere trabajo, requiere compromiso. Por ejemplo, la persona que presenta el caso, por ejemplo, de la conducta autolesiva, debe estar dispuesta a comprometerse con lo que vaya a hacer en sesión, en la terapia. Y por otro lado, desde nuestra postura, el psicólogo debe trabajar con el paciente, como decía Saray, como un caso único, es decir, que en base a esta persona, cómo es, cómo se siente, qué le gusta, qué le disgusta, cómo son sus interacciones con otros, cuáles son sus motivaciones, cuál es su contexto, cuál es su red de apoyo, vaya desarrollando todo lo concerniente al tratamiento para darle cierre a la problemática, así sea autolesión. Y en segundo lugar, no se puede afirmar que una terapia presente mejor efectividad que otra porque existe poca información disponible para la investigación, poca información disponible para la investigación comparativa en clínica. Aunque esto es más un reclamo a los que hacemos investigación en psicología, creo que es oportuno mencionar, se necesita mayores investigación, mayor financiamiento, mayor apoyo de la población para hacer investigación y así tener, digamos, respuestas mucho más claras sobre, por ejemplo, este aspecto que es qué terapia puede funcionar más o mejor en casos específicos o en patologías específicas. Sin embargo, sí se tiene información que puede inclinar la efectividad de la terapia. Por ejemplo, el número de sesiones. Se sabe que mientras más sesiones tenga la persona, más probabilidades de éxito tendrá. Y si las sesiones son más cercanas en el tiempo, mejor, sobre todo en estos casos de autolesión. Por otro lado, si las sesiones se realizan luego de una hospitalización parcial, producto de la autolesión, es decir, si cuando se presenta la autolesión la persona es llevada a ser atendida médicamente, la herida, es decir, limpieza de la herida, sutura de la herida, en fin. Y digamos, en ese periodo de tiempo, luego de que termine ese procedimiento, se inicia la atención psicológica, pues se ha identificado que ese proceder hace más efectivo la terapia. Sí, bueno, ya que estás hablando de esto, pues de investigaciones, en Latinoamérica se consigue poca información sobre la autolesión, no porque no se presente esta conducta, sino porque aún debemos ponernos de acuerdo no solo en conceptos, sino también en la metodología de investigación y en darle más importancia pues al conocimiento científico. Por ejemplo, aquí en Colombia, en las encuestas epidemiológicas, pocas veces o casi nunca se incluye información sobre la autolesión con el fin de pues aclarar esas cifras de esta problemática. Por eso esperamos que los que hacen investigación consideren estos vacíos que se presentan en esta problemática para ayudar a dar más respuestas que faciliten claramente el bienestar de la salud mental de nuestros países. Sí, creo que eso que mencionas es una acuciante necesidad. Finalmente, es decir, ya para cerrar, repetimos, la autolesión es una señal, es una alerta de otras problemáticas, quizás mucho más complejas que esta conducta. Y que además la autolesión esconde dolencias en la persona que requieren ser atendidas psicológicamente y que, como deben suponer, está vinculada, sin embargo no en todos los casos, pero está vinculada con la conducta suicida,
que es una problemática que también es necesaria atender con inmediatez. Que de hecho, sobre la conducta suicida es el próximo tema que trataremos la semana que viene en la escena 2. Pero pues antes de terminar el podcast, reiteramos, no duden en buscar ayuda profesional si así lo requieren. No está de más decir que pueden contactarnos para lo que necesiten, si desean conversar del tema, si requieren orientación, si están interesados en mayor información sobre el cuerpo bibliográfico utilizado, si necesitan trabajar este tema de forma individual o grupal, nos pueden contactar a través del correo ccsaludmentalparatodos@gmail.com. cc de casa, c de casa, c de casa, ccsaludmentalparatodos@gmail.com. También a través de este medio y nuestras redes sociales recibimos preguntas, inquietudes, nos pueden proponer temas o lo que deseen. Por eso insisto, síganos en nuestras páginas de Instagram, Facebook o Twitter, donde nos encuentran como Consciente Colectivo. Aquí también pueden encontrar en estas páginas, estas redes sociales, información sobre salud mental útil para el día a día, y aquí también publicaremos los anuncios de los próximos podcasts. Sin más, esperamos que sigan escuchándonos con el fin de que sepan qué más sucedió o qué sucedió con nuestro personaje Margot en la siguiente escena. Consciente Colectivo se despide y le da las gracias por escucharnos.